El 3 de julio de 2019, los agentes de la policía de Salt Lake City llegaron a Logan Canyon, ubicado en Utah, Estados Unidos. Allí, en una zona boscosa, junto al lado de la carretera principal, encontraron el cuerpo de una joven. Resultaba evidente que había sido maltratada de una forma sin igual, proveniente de alguien que realmente ansiaba saber qué se sentía hacerlo. La noticia sacudió a toda la comunidad universitaria de Utah, que aún permanecía en vela por dos pérdidas recientes de estudiantes: la atleta Lauren McCloskey, quien fue asesinada en 2018 por un hombre con el que había tenido una cita, y el estudiante Chen Wei-Wo, asesinado en un intento de robo de auto el año anterior. ¿Cómo era posible tanta agresividad? ¿Quién había llevado a cabo este crimen tan terrible? ¿Qué le pasó a aquella chica luego de haber asistido al funeral de su abuela? El criminalista nocturno. Antes de comenzar con el video, les recuerdo que pueden encontrar los episodios en cualquier plataforma de streaming de audio. No olvides suscribirte para seguir escuchando más episodios como este. Mackenzie Speth Loeck nació el 8 de marzo de 1996 en la ciudad de El Segundo, ubicada en Los Ángeles, California. Allí se crió junto a sus padres Greg y Diana Loeck, un hermano mayor y dos hermanos menores. Desde su infancia, Mackenzie asistió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en Salt Lake City, aunque no era muy creyente. Durante su adolescencia, estudió en la escuela pública de la ciudad, donde adquirió muchos de sus intereses. Inició junto a sus amigos un club para la concientización sobre el cáncer de mama, el cual la acercó a la lucha por los derechos de las mujeres. Fue de gran ayuda para su currículum de actividades extracurriculares que debía presentar en su solicitud universitaria. También se apasionó por los deportes. Formó parte del equipo de natación, con el cual llegó a competir y jugó al waterpolo. En su tiempo libre, le gustaba montarse en su bicicleta y pedalear hacia el muelle de Manhattan Beach, pedir una bebida en Starbucks y comprar pastelillos en una tienda con sus amigas. Kenzie, como le decían sus allegados, era una persona muy querida. Realmente no había nadie a quien no le agradara. Al terminar el secundario, en septiembre de 2014, se marchó fuera del estado para estudiar en la Universidad de Utah, donde se especializó en kinesiología y preenfermería. Allí se volvió miembro de la hermandad Alpha Chi Omega, donde todas las chicas nuevas que llegaban la veían como una especie de madre. La hermandad consumía gran parte del tiempo libre de Mackenzie, ya que exigía que los miembros mantuvieran un promedio de calificaciones bastante alto, asistieran a una cierta cantidad de eventos sociales y participasen en iniciativas filantrópicas. Sin embargo, Mackenzie reducía su carga horaria de estudio para poder trabajar, primero como asistente de una familia y luego en una empresa de pruebas biológicas de Salt Lake City. Todos quienes la conocían la veían como una chica extrovertida y positiva. Disfrutaba yendo a bares y tomando vino o cócteles con las chicas de la universidad, además de mantener contacto con sus amigos de California. Siguiendo con sus intereses, a Mackenzie le llamaba mucho la atención la política. Se registró para votar como republicana casi tan pronto como llegó a Salt Lake City, pero en octubre de 2018 cambió su afiliación y se convirtió en miembro del Partido Independiente estadounidense. Para principios de 2019, Mackenzie continuaba haciendo trabajo de caridad, ayudando a prevenir la violencia doméstica y celebrando en sus redes el aniversario del sufragio femenino. Aún era la chica dulce que había ingresado al campus, que amaba a los animales y que cuidaba a los menores de su hermandad. Planeaba graduarse en mayo de 2020 y dedicarse a la medicina de manera profesional, pero lamentablemente, todos sus sueños le fueron arrebatados. El 17 de junio de 2019, Mackenzie tomó un vuelo de regreso a Salt Lake City, desde California, donde había asistido al funeral de su abuela. A las 2 de la madrugada, se subió a un Lyft, es decir, un servicio de automóvil proporcionado a través de una aplicación,
el cual la llevaría desde el aeropuerto hasta Hatch Park, en North Salt Lake. Llegó allí 1 hora después, y desde entonces, ninguno de sus allegados tuvo noticias sobre su paradero. Fue por eso que el 20 de junio, su padre llamó al departamento de policía de Salt Lake City para informar sobre su desaparición. Una vez que los investigadores se pusieron manos a la obra con el caso, encontraron pruebas en video de que Mackenzie había estado en el aeropuerto. También pudieron confirmar que había tomado aquel lift. Y pudieron hablar con el conductor. Este hombre le dijo a la policía que dejó a Mackenzie en el Hatch Park, alrededor de las 3 de la mañana, donde la joven se encontró con un hombre a quien parecía conocer. A partir de entonces, todas las alarmas se encendieron. Los agentes revisaron los registros del teléfono celular de la joven y confirmaron que había estado en el parque en la hora que el conductor la había dejado. También descubrieron que ella había intercambiado varios mensajes de texto con un sujeto. El último había sido a las 2:58 de la madrugada. Luego de eso, el móvil de Mackenzie había dejado de transmitir datos. Rápidamente la policía buscó los registros del celular de aquel hombre misterioso. Estos lo ubicaron en Hatch Park, a la misma hora en que el celular de la chica fue apagado. Luego, rastrearon los movimientos del teléfono celular de aquel hombre, posteriores a la desaparición de la joven. Estos arrojaron que se había trasladado desde el parque hasta una vivienda, ubicada en el vecindario de Fair Park. Había llegado allí a las 3:07 de la madrugada del mismo día. Finalmente la policía pudo identificar al hombre de los mensajes de texto. Su nombre era Iyula Ajay y tenía 31 años. Creían firmemente que luego de que se reunió con Mackenzie en Hatch Park, la había secuestrado, pero aún necesitaban pruebas. En un principio, los detectives visitaron a Ajay y le preguntaron por la desaparición de la chica. Él negó saber algo al respecto, pero no creyeron en sus palabras, y el 26 de junio consiguieron una orden de allanamiento para registrar su casa. Allí los investigadores descubrieron un sitio recién excavado en el patio. Dentro de aquel pozo, localizaron un hueso humano, cuero cabelludo con pelo, tejido muscular y un teléfono celular. Casi todos los elementos estaban calcinados. También encontraron tela negra carbonizada y algunas de las pertenencias de Mackenzie en un callejón cercano. Los vecinos de Ajay testificaron que durante el 17 y 18 de junio lo habían visto cavando hoyos en su patio trasero, cerca de una zona donde también lo habían observado vertiendo gasolina sobre objetos y quemarlos. Además sintieron un olor horrible, proveniente de aquella hoguera. Al oír aquellas declaraciones, los investigadores registraron el vehículo de Ajay, que desprendía un fuerte olor a gasolina. Allí encontraron una lata de gasolina roja, similar a la que una cámara de una estación de servicio cercana lo había captado comprando a las 9 de la mañana del 17 de junio. También notaron que aquel día, Ajay apagó el sistema de cámaras de seguridad de su casa antes de salir para encontrarse con Mackenzie, probablemente para evitar documentar su presencia. Por último, los agentes rastrearon el río Jordán, cercano a la casa de Ajay, donde se toparon con una tarjeta de identificación de la Universidad de Utah y ropa que la familia de Mackenzie confirmó que le pertenecía. Poco después, el laboratorio de criminalística de Utah pudo confirmar mediante estudios de ADN que tanto el tejido muscular carbonizado como el hueso coincidían con el perfil genético encontrado en los objetos pertenecientes a Mackenzie. Entonces, la principal hipótesis de la policía era que Ajay había asesinado a Mackenzie durante las primeras horas de la mañana del 17 de junio. Luego, había quemado parte de sus restos y pertenencias en una hoguera, pero no tenían en claro por qué la joven se encontró con aquel hombre, si tenían alguna relación previa, ni dónde se habían conocido. El 28 de junio, Iyula Ajay fue detenido y acusado de los cargos de secuestro y asesinato, así como también de profanación de un cuerpo. Pero aún faltaba algo clave: encontrar el cuerpo de la joven. Sobre el hallazgo, circulan en los medios dos versiones. Algunas dicen que tras ser detenido Ajay, dijo a sus abogados dónde había enterrado los otros restos de Mackenzie. Las otras indican que un análisis de los registros del teléfono celular de Iyula Ajay arrojó que el sospechoso había estado el 25 de junio en Logan Canyon
entre las 2:30 y las 4:30 de la tarde. El 3 de julio, los investigadores se trasladaron hacia aquel lugar. Encontraron tierra recién removida, fuera de la carretera principal, en una zona boscosa. Allí debajo de los árboles, en una tumba poco profunda, había un cuerpo humano carbonizado, con los brazos atados a la espalda con una brida y una cuerda. Había sido sometido a una extrema violencia. Tenía un agujero de 5 centímetros en su cráneo y le faltaba parte del cuero cabelludo. Resultaba casi evidente que se trataba de Mackenzie, y pronto los análisis forenses lo confirmaron. Además, la necropsia reveló que la víctima sufrió un traumatismo por un objeto contundente en el lado izquierdo de la cabeza, el cual le había provocado una hemorragia cerebral que acabó privándola de la vida. Ya con toda esa información, los agentes se pusieron manos a la obra para indagar en el pasado del acusado e intentar descubrir cómo había conocido a la víctima. Iyula Ajayi nació en 1988 en Nigeria. Viajó hacia Estados Unidos para estudiar en la Universidad Estatal de Utah, pero en 2012 se le prohibió la entrada al campus por problemas con su visa y porque se sospechaba que había robado un iPad. Gracias a una tarjeta verde, en 2015 pudo regresar al país para trabajar en el área tecnológica de importantes empresas como Dell, Goldman Sachs, Microsoft y Comcast. También estudió informática, carrera que no terminó, y formó parte durante un corto periodo de la Guardia Nacional del Ejército. Su abogado defensor, Neil Hamilton, dijo que Ajayi le había confesado que conoció a Mackenzie en 2018 mediante un sitio web de citas llamado Seeking Arrangement. El fin de esta plataforma era que se conocieran sugar daddies y sugar babies. Así los hombres ricos pagaban por citas, y a veces incluso para tener relaciones íntimas con mujeres menores que ellos. Esto se pudo comprobar, ya que ambos tenían cuentas en el sitio. Luego de conversar un par de veces, decidieron encontrarse en el parque, aunque el detenido aseguró que no sabía cómo era físicamente Mackenzie y dijo que nunca acordó encontrarse personalmente con ella, pero los investigadores hallaron fotografías de la chica en su celular, además de constatar que habían conversado durante los días previos. El 26 de junio, mientras inspeccionaban la casa del sospechoso, la policía confiscó la computadora de Ajayi. El 2 de julio, un laboratorio forense comenzó a analizar su contenido y encontró múltiples imágenes de menores de entre 4 y 8 años, participando en actos íntimos. Quedó acusado de 19 cargos no relacionados de explotación íntima de un menor. Además, los agentes se enteraron de que Ajayi escribió un libro titulado Forged Identity, Forja de Identidad. Ezequiel, el protagonista, era un adolescente que debía decidir si se uniría a las filas de un cerebro criminal o si lucharía para escapar de la violencia que lo había rodeado desde joven. En el mismo, 2 personajes eran asesinados y quemados, exactamente el mismo hecho por el que Ajayi estaba acusado. El libro se vendía en Amazon y en una página de Facebook se podían ver imágenes del asesino promocionando el libro. Posteriormente, este fue retirado de la plataforma. Por otro lado, Brian Wolf, un contratista de Utah, vio la noticia del allanamiento en la televisión y llamó a la policía para relatar algo que le había ocurrido en abril de 2019. Casi 3 meses atrás, Ajayi había solicitado sus servicios para construir en el sótano de su casa un habitáculo de 1.20 por 2.70 metros, al que se accedería a través de una puerta secreta. Hasta ahí, todo relativamente normal, pero luego llegaron algunas peticiones extrañas. El acusado quería poner una cerradura a prueba de huellas dactilares, aislar el espacio y poner ganchos en concreto. Algo asustado, Brian Wolf le preguntó a su cliente qué uso quería darle al sitio. Él contestó que lo utilizaría para esconder el alcohol de su novia, ya que era mormona. Además, acotó que quería insonorizar el lugar para poder escuchar música dentro. Finalmente, el contratista decidió rechazar el trabajo, excusándose que no tenía tiempo para realizar el proyecto. No volvió a saber nada acerca de Iyula Ajayi, aunque aquel sospechoso pedido quedó dando vueltas en su mente hasta que vio las noticias. Y no fue el único que, gracias a los medios, quiso presentarse a testificar. La exesposa del acusado, Tanisha Ajayi, lo describió como un hombre controlador
que se ponía muy agresivo cuando ella no hacía lo que él le pedía. No quería que hablara con nadie, ni que saliera sin él. Luego del divorcio, Ajay amenazó con raptarla y asesinarla, por lo que la mujer cortó todo tipo de contacto con él. Como si esto fuera poco, otra mujer acudió a la policía luego del hallazgo de Mackenzie. Relató que conoció a Ajay en una aplicación de citas no especificada. Luego de hablar un par de veces, este la invitó a su casa con la excusa de que le prepararía la cena. El encuentro fue el 10 de marzo de 2018. Una vez allí, mientras ambos miraban la televisión en su sofá, él comenzó a besarla intensamente y a tratar de tocarla de manera inapropiada y con fuerza. Cuando la mujer intentó escapar, el sujeto la inmovilizó y la mordió al menos 3 veces, causándole un dolor significativo y dejándole hematomas y marcas de mordeduras. Debido a esta declaración, Ajay también quedó acusado por un cargo de secuestro agravado y 3 cargos de abuso íntimo forzado. El juicio comenzaría el 12 de marzo de 2020, pero se pospuso para que los fiscales tuvieran más tiempo para revisar las pruebas y dárselas a los abogados defensores del sujeto. El 7 de octubre de ese mismo año, Iyula Ajay se declaró culpable de asesinato agravado en primer grado y profanación de un cuerpo humano en relación con el fallecimiento de Mackenzie. A cambio de esto, los fiscales retiraron los cargos de secuestro con agravantes y obstrucción a la justicia y eliminaron la posibilidad de la pena capital. Además, este acuerdo implicaba que el acusado declararía sobre cómo llevó a cabo el crimen. Luego de esto, los agentes pudieron realizar una reconstrucción de hechos del fatídico día. El 17 de junio de 2019, Mackenzie viajó desde California hasta el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City. Allí fue recogida por un conductor de Lyft, al que le dijo que se iba a encontrar con un amigo. El chofer la dejó en Hatch Park a las 3 de la madrugada, donde estaba esperándola Ajay. Antes de salir de su casa para encontrarse con Mackenzie, el acusado apagó todas sus cámaras de seguridad para evitar que se documentara la presencia de su víctima. Esto probaba además que había planificado el crimen con antelación. Una vez que se encontró con ella, probablemente la obligó a apagar su teléfono celular. Cuando llegaron a su casa del barrio de Fair Park, le ató las manos a la espalda con bridas y una cuerda e intentó asfixiarla con las manos. Después de que Mackenzie le rogara que se detuviera, Iyula Ajay la puso boca abajo y la estranguló con un cinturón hasta quitarle la vida. Después enterró el cuerpo y algunas de sus pertenencias en el patio trasero de su casa y arrojó otras al río Jordán. Al día siguiente, alrededor de las 9 de la mañana, compró una lata de gasolina y volvió a su casa para quemar los restos en la hoguera que sus vecinos detectaron. Días más tarde, después de que la policía acudiera a su casa para hacerle preguntas sobre la desaparición de Mackenzie, Iyula Ajay desenterró los restos y los llevó a Logan Canyon, a 85 millas de su casa. Allí los enterró en una zona boscosa, en una tumba poco profunda. En octubre de 2020 comenzó el juicio. Ajay permaneció sentado en una mesa junto a su abogado, vestido con un mono naranja, gafas negras de montura gruesa y un cubrebocas azul. Casi no levantó la cabeza durante toda la audiencia y habló en voz baja para responder preguntas básicas del juez y confirmar que comprendía los términos del acuerdo de culpabilidad. Un intérprete del tribunal tradujo los cargos al yoruba, su idioma materno, para que quedase constatado que entendía todo lo que estaba sucediendo. Luego su abogado defensor admitió que había planificado el crimen con antelación, pero no aclaró con cuánto tiempo. El fiscal del distrito, Sim Hill, declaró que la mayoría de los asesinatos que abordan en la corte tenían motivos claramente identificables: dinero, venganza e injusticias percibidas de parte del victimario. Pero en este caso, Ajay había cometido el hecho sin haber siquiera conocido en persona a Mackenzie, por lo que podrían percibir que simplemente quería saber qué se sentía asesinar a alguien. El 23 de octubre, la jueza Bernice Trace condenó a Iyula Ajay a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, y a 5 años de prisión por profanar los restos de Mackenzie. Al escuchar la sentencia, el sujeto dijo que lamentaba lo que había hecho y que sabía que sus disculpas no traerían a Mackenzie de vuelta. Fue trasladado hacia la prisión estatal de Utah, donde quedó a la espera de sus siguientes juicios.
El 3 de diciembre de 2020 se llevó a cabo una audiencia por los cargos de secuestro y agresión íntima a la víctima de 2018, a pesar de que Ajayi se había declarado culpable como parte de su acuerdo. Fue sentenciado entre 1 y 15 años de prisión por este hecho. Con respecto a los 19 cargos de explotación íntima de un menor, el hombre se declaró inocente y estos fueron desestimados como parte de su acuerdo. Los padres de Mackenzie no creyeron en las disculpas del asesino de su hija. Durante una entrevista, dijo que nunca llegaría a ver a su única hija mujer casarse y tener hijos. El padre agregó que la joven era una persona dulce y de buen corazón, que se preocupaba por los demás, con toda una vida por delante. También señaló que esperaba que el asesino pasara el resto de su vida aislado y que ansiaba la llamada de las autoridades de Utah para informarle que había fallecido. La madre, un poco más calmada, manifestó que si bien había quedado conforme con la sentencia, esta no traería de vuelta a su hija, pero sí esperaba que mantuviera a Ayoola Ajayi fuera de la sociedad para que no pudiera volver a cometer un crimen tan atroz como el que sufrió Mackenzie. La fantasía de conocerse en persona y dar inicio a la relación que llevaban anhelando durante casi una década se hizo realidad cuando la joven canadiense de 19 años viajó al Reino Unido para encontrarse con su amor Jack Seppel. En noviembre de 2021, Ashley recorrió más de 7,000 kilómetros con una visa de turista hasta llegar a Chelmsford, la capital del condado de Essex, ubicada al este de Inglaterra donde vivía Jack. Finalmente, luego de haber mantenido una relación a través de redes sociales durante 7 años, los enamorados se encontraron en persona y cumplieron el sueño de compartir la vida juntos. En los meses que continuaron a la visita, se les podía ver muy felices. El mundo era testigo del cariño y la alegría que ambos sentían por estar conviviendo y recorriendo el país europeo juntos. Sin embargo, la dicha comenzó a perderse con el paso de los meses, fuera de las redes sociales, cuando nadie estaba mirando y no hacía falta aparentar. La actitud de Jack se transformaba. El chico que Ashley había conocido durante las largas conversaciones virtuales no era tan amable como se había mostrado hasta entonces. Ashley conoció la verdadera cara de quien creía que era el amor de su vida, cuando la violencia psicológica y física se hacía cada vez más frecuente. La joven intentó escapar del calvario, pero fue demasiado tarde. La policía se presentó en la casa de la calle Tennyson el 1 de febrero de 2022 y encontró el cuerpo de Ashley Wadsworth sin vida, y a su lado el autor del crimen teniendo una videollamada con su hermana. El dolor y la indignación por el trágico final de la encantadora Ashley Wadsworth cruzó medio mundo, al igual que ella al inicio de esta aventura que terminó por convertirse en su peor pesadilla. El criminalista nocturno. Ashley Wadsworth nació el 25 de julio de 2002 en una pequeña ciudad de la Columbia Británica canadiense llamada Vernon. Allí vivía junto a sus padres Christy Gendron y Kenneth Wadsworth y su hermana mayor Jaylee. Cuando Ashley apenas era una niña, el matrimonio tomó la decisión de separarse y las niñas quedaron al cuidado de su madre. Sin embargo, mantuvieron una buena relación entre todos. Este no fue un motivo para dejar de ser una familia unida. Ashley era una muchacha alegre, inquieta y curiosa. Aunque se sentía a gusto con la pequeña comunidad donde vivía, soñaba con explorar el mundo, conocer otras culturas, otras personas, otros intereses. Tras haber realizado algunos viajes dentro de Canadá, pero también a México y Estados Unidos, este deseo de expandir sus conocimientos fue aumentando cada vez más, despertando su sentido de aventura. Era imparable. Todo lo que hacía lo hacía con pasión y compromiso. Por eso, durante sus años escolares, se enfocó y se esforzó para llegar a destacarse como alumna. Su transformación académica formó parte de sus prioridades desde una edad temprana, por lo que en su adolescencia ya sabía hablar inglés, francés y español. Además, tenía una gran habilidad para los deportes. Pero también
era una persona muy espiritual. A los 18 años, tras haber sentido una fuerte conexión con Dios, se unió a la iglesia mormona. Allí encontró su propia comunidad y grandes amigos. A su vez, como recompensa a su dedicación y esfuerzo, al momento de su graduación, Ashley recibió un diploma de honor y fue aceptada a la Universidad Columbia Británica para iniciar sus estudios en abogacía. Sin embargo, la joven decidió posponer por un tiempo su mudanza a la universidad. Había algo más importante para ella que quería hacer, algo que había postergado durante años y años. Si bien era una niña muy sociable y carismática, tenía cierta dificultad para relacionarse con los chicos. Por eso, cuando tenía 12 años, un amigo le presentó a un chico a través de una red social. Jack Seppel, 4 años mayor que Ashley, vivía en Reino Unido, pero la distancia no fue un impedimento para que notaran que existía entre ellos una gran conexión. Enseguida, se hicieron grandes amigos que hablaban a diario, durante horas, por medio de extensos chats. Esta relación se extendió a lo largo de los años, y pronto, Jack se convirtió en una cara familiar dentro de la casa de los Wadsworth, ya que era frecuente encontrarlos hablando por FaceTime. Los sentimientos de amistad fueron transformándose en algo más para Ashley, aunque ambos tuvieron otras relaciones en el medio y la comunicación dejaba de ser tan fluida. Ashley siempre terminaba por comparar a todos los chicos que conocía con Jack. No encontraba a nadie como él. La idea de conocerlo personalmente se hizo cada vez más recurrente en sus pensamientos. Además, sería una gran oportunidad para explorar el mundo como tanto lo anhelaba. Fue entonces cuando comenzó a planificar la gran aventura de su vida. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo en su interior. El deseo de encontrarse cara a cara con Jack y explorar juntos el mundo se volvía abrumador. Sabía que este viaje significaría un punto de inflexión en su vida, una oportunidad para vivir experiencias únicas y descubrir más sobre sí misma en el proceso. Fue así que comenzó la planificación de la gran aventura de su vida. Ashley le contó a su familia que finalmente se había decidido a emprender el viaje a Reino Unido que tanto había deseado para conocer a Jack en persona. La primera reacción de sus padres estuvo repleta de miedos. No estaban seguros de permitir que su hija pequeña viajara sola a un país lejano con un muchacho al que apenas conocían. Sin embargo, Ashley recibió el apoyo de su abuelo, quien incentivó esta iniciativa de explorar el mundo. Al cabo de un tiempo, sus padres cayeron en cuenta de que no podían hacer nada por detenerla. Aunque ellos la siguieran considerando su pequeña, ya era una joven adulta que tenía derecho de tomar sus propias decisiones. La aventura estaba por comenzar. Ashley se adentraba en un mundo desconocido, lleno de posibilidades y desafíos. Sabía que habría obstáculos en el camino, pero estaba decidida a superarlos. Así fue que una vez que los engorrosos trámites llegaron a su fin, el 11 de noviembre de 2021, Ashley se subió al avión que la llevó hasta Reino Unido y se encontró con su enamorado en Chelmsford Access. La joven contaba con una visa de turista que le habilitaba estar en el país durante 6 meses. Por lo tanto, el plan que ambos habían ideado consistía en compartir la casa de Jack hasta abril del año 2022. Por fin la historia de amor que habían postergado durante años se había concretado. Los lugares que esperaban visitar, los abrazos que habían querido darse, las charlas y las risas que habían fantaseado durante esos años de virtualidad, ahora lo podían hacer sin que nada lo impidiera. Ashley y Jack comenzaron a viajar dentro del país, visitaron Londres y se tomaron fotos en lugares emblemáticos de la ciudad que publicaron en sus redes sociales. Se veían felices por estar compartiendo tantos momentos juntos, y esto dejaba tranquilos a los padres de Ashley, que aún conservaban un leve temor. Su hermana Jaylee hablaba a diario con Ashley y era testigo a la distancia de lo plena que se sentía con la decisión que había tomado. Enseguida, Ashley se hizo querer por las personas que estaba conociendo en este nuevo país al que había llegado. Se unió a la iglesia mormona local, donde también encontró amigos, con quienes compartía sus intereses y su fe.
También los vecinos de la casa que compartía con Jack, en la calle Tennyson, estaban encantados con la alegría y la energía brillante que la joven había llevado al barrio. Pero a medida que los meses fueron pasando y los jóvenes se iban conociendo en profundidad, la felicidad de los primeros días comenzó a quedar atrás. Todo estaba caminando rápidamente para mal. Jack empezó a revelar su verdadero ser, mostrándose controlador y agresivo. Obligó a Ashley a darle los accesos de sus redes sociales para eliminar todas las fotografías anteriores al viaje y mantener las últimas que habían tomado juntos. Revisaba sus conversaciones y la forzó a alejarse de sus familiares y amigos. Quería que solo estuviera pendiente de él. Ashley ocultó esta realidad de sus seres queridos por un tiempo para no preocuparlos, creyendo que solo se trataba de una etapa que podía resolver cuando Jack se diera cuenta de que ella era confiable. Pero nada de esto mejoraba. Por el contrario, fue empeorando. Se vio en la necesidad de crear perfiles falsos para poder comunicarse con las personas de su entorno. No tuvo otra alternativa que pedir ayuda a quienes sabía que podían salvarla. La situación era cada vez más insostenible. Lo que había comenzado como violencia psicológica llegó al punto de la violencia física, cuando en reiteradas oportunidades Jack la golpeó y la dejó encerrada en la casa. El amor que había llegado a sentir por Jack se había convertido en miedo, un enorme temor que no podía enfrentar sola, aunque estaban a más de 7,000 kilómetros. Ashley le contó a su hermana toda la verdad de la horrible realidad que estaba viviendo. Enseguida, su familia hizo todo lo posible para llevarla de regreso a Canadá. El viaje de 6 meses se acortó a 3, cuando le compraron un boleto de regreso para el 1 de febrero de 2022. Pero ese día, todo se salió de control. En la mañana del 1 de febrero, Ashley le dijo a Jack que tenía un pasaje para regresar a Canadá el 3 de febrero. Cuando Jack escuchó estas palabras, dejó salir toda su furia y arremetió con toda la violencia que cargaba contra su novia. Los golpes y los gritos se escucharon en toda la cuadra, alertando a los vecinos de que algo andaba extremadamente mal, y el pedido de ayuda de Ashley lo confirmó. Cuando la joven logró escapar de la golpiza, salió de la casa corriendo y llamó a la puerta de su vecina. Le contó que Jack estaba fuera de control y que además de haberle pegado, había arrojado al gato que vivía con ellos contra la puerta. La mujer intentó convencer a Ashley de llamar a la policía para reportar lo que había ocurrido, pero la joven se negó. Le aseguró que era algo que podían resolver entre ellos. Entonces, la acompañó hasta su casa. La vecina vio que Jack estaba tranquilo y se disculpó con Ashley, aunque estaba insegura de dejar sola a la chica con su agresor. Debía irse a una cita médica, pero les aseguró que regresaría para ver cómo andaba todo. Todo pareció normalizarse, aunque el miedo que Ashley sentía ya no desapareció. Encontró una oportunidad para escribirle a sus amigos de la iglesia local, pidiéndoles que la ayudaran, que se trataba de una emergencia. Pero unas horas más tarde, recibieron otro mensaje de la chica, asegurando que ya todo estaba bien. No obstante, la situación les resultaba sumamente extraña y decidieron ir a buscarla a la casa. 2 de ellos llegaron al lugar y golpearon la puerta incansablemente. Al no recibir respuesta, decidieron dar aviso a la policía. De inmediato, las autoridades llegaron al lugar y ordenaron a los habitantes a salir a la calle, pero una vez más nadie respondió. Los oficiales derribaron la puerta de entrada e ingresaron a la fuerza a la casa. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Una vez adentro, se encontraron con el cuerpo de Ashley sin vida y a su lado a Jack, hablando con su hermana a través de videollamada. Enseguida detuvieron al asesino, mientras intentaron durante varios minutos reanimar a la joven, pero no lo lograron. Ya era demasiado tarde. Al momento de su detención, Jack admitió haber asesinado a Ashley, sin ningún tipo de expresión o remordimiento visible en su rostro. Por su parte, el examen forense que se realizó sobre el cuerpo de la víctima arrojó que además de haber sido estrangulada, también había sido apuñalada en el pecho reiteradas veces. Presentaba al menos 90 heridas provocadas con un arma blanca,
Se trataba de un cuchillo de uso doméstico que el asesino había escondido detrás de un radiador y que fue encontrado durante el peritaje en el lugar de la investigación. Además, durante el análisis realizado sobre el teléfono móvil de Jack Seppel, las autoridades encontraron un video que él mismo había grabado. En estas imágenes, se le podía ver hablando a la cámara, cubierto de sangre, dirigiéndose a Jayle mientras le contaba que había asesinado a su hermana, dejando ver su cuerpo de fondo. Afortunadamente, no se encontraron pruebas de que el video fuera efectivamente enviado. Tras las evidentes pruebas en su contra, Jack Seppel fue llevado a prisión hasta celebrarse el juicio que dictara su condena. Mientras tanto, la población británica no podía salir del estado de conmoción que se apoderó de ellos al darse a conocer la terrible noticia. No obstante, algunos habitantes que habían conocido a Jack en el pasado sabían qué clase de persona era. Salió a la luz entonces el extenso historial de delitos y violencia con el que Seppel contaba y que tanto Ashley como su familia desconocían. Desde hacía aproximadamente 7 años, en su larga lista de antecedentes, Seppel acumulaba denuncias por acoso online, agresiones e incumplimiento de órdenes de alejamiento. Su propia madre había sido víctima de su comportamiento, pero fue una exnovia la que se atrevió a denunciarlo por detenerla ilegalmente y agredirla. En ese entonces fue acusado por comportamiento coercitivo y controlador. No obstante, al momento del juicio, la denunciante no se presentó a dar su testimonio, por lo que su condena quedó sin efecto y solo fue ordenado a mantener distancia contra la víctima. Pero el 1 de febrero del año 2022, con el terrible asesinato de Ashley, Jack Seppel demostró hasta dónde podía llegar y el peligro que representaba para la sociedad, por lo que finalmente, el 10 de octubre de ese mismo año, fue condenado a prisión perpetua con un mínimo de 23 años y 6 meses. Jayle Wadsworth, la hermana mayor de Ashley, con quien además tenía una relación de amistad, fue quien les dio la terrible noticia a sus padres sobre el asesinato de la integrante menor de la familia. En ese instante, sus corazones se rompieron para siempre, cargando con un enorme dolor por su trágica pérdida. Tanto en Canadá como Reino Unido, se han realizado marchas para homenajear la vida de Ashley y recordarla como lo que era, una joven llena de alegría y curiosidad, que soñaba con conocer el mundo que existía fuera de Vernon, pero por sobre todo, como una joven de grandes pasiones que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta por demostrarles a las personas que amaba la dimensión de sus sentimientos. A pesar del impacto que la tragedia provocó en la familia Wadsworth y el dolor con el que comenzaron a cargar desde entonces, encontraron la manera de mantener vivo el espíritu de Ashley a través de videos que conservaron su recuerdo y capturaron su esencia. Pero ante todo, como Ashley lo hubiese querido, hicieron de su dolor un motivo para luchar y advertir a otras personas sobre el peligro que en ocasiones se oculta detrás de las redes sociales. Además, desde entonces, incentivan a la sociedad a involucrarse cuando se enteran que alguna mujer está viviendo violencia doméstica y de esta manera formar parte de la red de apoyo que finalmente le devolverá la libertad. Es interesante ver cómo la memoria de Ashley vive en cada acción que emprenden. Su espíritu valiente y su deseo de proteger a otros son el motor que impulsa su lucha. Cada palabra que comparten, cada campaña que promueven, está impregnada de la determinación de Ashley. El mensaje es claro: no debemos quedarnos en silencio ante la violencia. No importa cuán difícil parezca, siempre hay una manera de marcar la diferencia. Ashley nos enseñó eso, y su legado sigue vivo en cada corazón que se une a esta causa. Grace Millan, una estudiante británica recién graduada en publicidad y marketing de la Universidad de Lincoln, se embarcó en una aventura viajando a Sudamérica y posteriormente a Nueva Zelanda. La chica había llegado a ese país el día 20 de noviembre del 2018 para una estadía de 2 semanas, luego de haber estado en Perú. Durante su aventura viajó por la isla norte superior hasta que el 30 de noviembre llegó a la ciudad de Auckland.
Al día siguiente fue vista en compañía de un sujeto en Victoria Street, muy cerca de la Sky Tower, a las 9:41 de la noche. Fue vista por última vez en el Hotel City Life. A partir de entonces, dejó de contestar llamadas y mensajes. A la mañana siguiente, el día 2 de diciembre, los padres de Grace se preocuparon cuando no les respondió los mensajes de cumpleaños que le enviaron. Fue entonces que decidieron llamar al hotel donde se hospedaba, ya que algo no andaba bien. Ahí fueron informados de que la joven había salido la tarde del lunes y no había regresado. Pasaron los días y el 5 de diciembre sus padres decidieron reportar su desaparición desde su lugar de residencia en Inglaterra. La policía les dijo que no se preocuparan, pues no tenían ningún reporte de algún incidente o algún hallazgo, y que era muy poco probable que algo le hubiese pasado. El criminalista nocturno. Luego de que la policía buscara a la joven por distintos lugares y no la hallaran, publicaron una imagen de Grace reportando su desaparición acontecida la noche del 1 de diciembre. Las investigaciones preliminares dieron con una pista a través de las redes sociales. Un comentario en su foto de perfil la noche en que desapareció llevó a la policía hasta un sujeto llamado Jesse Kempson. El detective del caso le envió un mensaje y le pidió que se pusiera en contacto en cuanto pudiera. 2 detectives se reunieron con él en el centro de la ciudad. Una vez que conversó con la policía, dijo que efectivamente había conocido a Grace por medio de una aplicación llamada Tinder, pero que se separaron a las 10 de la noche y esa fue la última vez que la vio y habló con ella, pues al día siguiente quedaron de verse, pero ya no le contestó y no insistió en buscarla, puesto que pensó que quizás pudiera ser una estafadora que usaba una identidad falsa para engañar a las personas. Se le pidió acudiera a la estación de policía de Oakland Central para dar una declaración formal. Sin embargo, dijo que en esos momentos no podía, pero que iría más tarde. Uno de los detectives le pidió su nombre y dirección, y cuando no se presentó en la estación, decidieron buscarlo, y resultó que la dirección que proporcionó era falsa. Mientras investigaban la última ubicación de la chica en el Hotel City Life, al salir observaron a Jesse que se disponía a entrar al hotel, pero en cuanto los vio retrocedió y comenzó a caminar hacia la acera, y lentamente desapareció. Los oficiales no esperaban verlo ahí, y empezaron a sospechar de él, así que corrieron tras él y lo encontraron en una tienda cercana y lo llevaron a la estación para interrogarlo. En su declaración formal, dijo que había paseado con ella por Sky City y que habían ido a comer unas hamburguesas e ido a un bar, pero que Grace no le dio confianza del todo, así que al dar la noche se separaron y quedaron de verse después. Todo iba muy bien hasta que inesperadamente el oficial que lo estaba interrogando le mostró una imagen obtenida de las cámaras de seguridad del Hotel City Life, en donde se les ve a ambos entrar a dicho inmueble. El sujeto no pudo explicar la contradicción de su declaración, así que debido a la sospecha de la policía, decidieron investigarlo más a fondo. A Jesse se le permitió irse, pero sabía muy bien que era considerado sospechoso de la desaparición de la chica, ya que fue la última persona con la que tuvo contacto. En cuanto a la dirección que proporcionó, aseguró que no había entendido bien la pregunta del oficial, por eso le había proporcionado su dirección anterior, pero que todo probablemente fue una confusión. El equipo de detectives que investigaba la desaparición de Grace revisó cientos de horas de imágenes de cámaras de seguridad para rastrear sus últimos movimientos, desde que salió del lugar donde se hospedaba hasta donde fue vista por última vez. Gracias a todas estas grabaciones, pudieron encontrar la verdad histórica de los hechos. La última vez que se vio a Grace con vida fue junto a Jesse Kempson, entrando al City Life. Por esa razón solicitaron una orden para poder revisar la habitación, y el sospechoso fue alojado en un albergue temporal, mientras los detectives buscaban algunas pistas. La primera grabación revisada comenzó con las imágenes de una cámara de Sky City y fue capturada a las 5:45 de la tarde del 1 de diciembre, en donde muestra el momento en que la pareja se conoció. Grace llevaba un vestido negro y zapatillas blancas, junto con una pequeña bolsa bajo el brazo. Por su parte, Jesse vestía con jeans azules, zapatos de vestir, playera negra y una camisa con cuello desabrochada. En el video se observa la explanada llena de adornos navideños,
y la chica es recibida por el sujeto con los brazos abiertos. Posteriormente se les ve entrando a un bar y viendo el menú. Aproximadamente 1 hora y media después, las cámaras los captan caminando hacia un café mexicano, donde llegaron a las 7:16. Ahí la pareja bebió algunos cócteles y luego de algunos minutos se les ve en recepción muy contentos y pagando la cuenta. A las 8:30 de la noche, las imágenes de las cámaras los muestran en la habitación Blue Stone, donde ambos bebieron un poco. La pareja se encuentra sentada en una mesa circular cerca de la puerta principal. Grace estaba de espaldas a la cámara, mientras el sujeto estaba de frente. En un momento en las imágenes se observa que la chica deja la mesa, y en ese momento el hombre aprovechó para hurgar en el bolso de la mujer. En algún momento el sujeto se aleja y va al inodoro. Ella aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a su amiga del Reino Unido, en donde le decía que estaba en una cita con el gerente de una compañía petrolera y que la estaba pasando bien. Además le dijo que iría a Londres el próximo año y la visitaría en su país. Finalizó diciendo que se relacionó muy bien con él, que le informaría lo que sucedería mañana. Tiempo después ambos se ven muy cómodos e intercambiaron besos. Estuvieron coqueteando durante un momento hasta que salieron del lugar. A las 9:40, otra cámara logra captarlos mientras caminaban por la acera camino al departamento del hombre en City Life, en donde se les ve entrar muy felices tomados de las manos. La pareja se dirigió directamente a los ascensores y el viaje hasta el piso 3 tomó solo unos segundos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, él fue el primero en salir y Grace iba detrás de él. Esta es la última vez que se vio a la chica en las grabaciones. Al día siguiente, 2 de diciembre, se observa al sujeto solo subir al ascensor a eso de las 8 de la mañana. 7 minutos después, es visto en The Warehouse, en el centro comercial Atrium, comprando una maleta de viaje. A su regreso, las cámaras del hotel lo vuelven a captar. A las 8:35, se le observa entrando a un supermercado comprando productos de limpieza, antes de regresar nuevamente al hotel. A las 10:32, una cámara de un taxi lo capta a bordo de la unidad. Iba camino a recoger un auto rentado Toyota en color rojo al establecimiento Apex Car. Ya por la tarde, se le vio entrar y salir del hotel, y a eso de las 3:57 acudió al restaurante Bar Rivery, en donde minutos después se le vio en compañía de otra chica, la cual posteriormente se supo que era una ex periodista que conoció a través de Tinder. Después de su cita fallida a las 8:11, se encuentra en un supermercado alquilando una máquina limpiadora de alfombras. Entra al hotel y solo minutos después sale nuevamente con la máquina. Todos los movimientos de este sujeto parecían muy extraños. Al parecer estaba tratando de limpiar algo y los investigadores estaban próximos a descubrirlo. Cuando el reloj marcó las 9:30 de la noche, nuevamente se ve al hombre en el ascensor, pero esta vez trae consigo un carrito de equipaje con 2 grandes maletas en color negro, las cuales se puede apreciar tienen un peso considerable, pues se nota el esfuerzo del sujeto al manipularlas. Al salir las sube al auto alquilado, entrega el carrito de equipaje y se marcha. Conduce hasta un aparcamiento público y deja el vehículo ahí toda la noche. A la mañana siguiente, poco después de las 6 de la mañana, salió a la ciudad hacia West Auckland y se detuvo en el establecimiento ITM para comprar una pala. A las 9:30 de la mañana, se le vio regresando nuevamente al hotel, pero cuando descendió del vehículo, algo llamó inmediatamente la atención, pues en las imágenes se logra ver que extrañamente está descalzo y va caminando hacia su habitación. 22 minutos después, sale del hotel con una vestimenta diferente, esta vez con una bolsa de mano y otra bolsa de plástico negra, la cual tira en un cubo de basura antes de llegar al establecimiento. Aquella bolsa nunca fue encontrada, y en cuanto a la otra bolsa, se confirmó en la grabación posterior que era ropa que había llevado a la lavandería. Seguido de eso, acudió a una estación de servicio de lavado de vehículos, en donde limpió perfectamente el auto que alquiló, por dentro y por fuera, y ahí aprovechó para arrojar la pala que había comprado anteriormente dentro de un contenedor. Los movimientos del sospechoso fueron seguidos por la policía, entrando y saliendo del lugar en múltiples ocasiones. El 5 de diciembre a las 3:31 de la tarde,
lo observan saliendo del hotel con una bolsa deportiva al hombro y dirigirse hasta Albert Park, en donde arrojó algunas cosas en un contenedor de basura y regresó al hotel. Ese mismo día por la tarde, la policía lo encontró por casualidad mientras investigaban la desaparición de Grace Millan. Es en este momento que fue llevado a la comisaría, en donde dio su primera declaración. En los días siguientes, la policía pidió al hombre salir de su apartamento y lo albergaron en otro, mientras la habitación era examinada por los peritos en criminalística. Los detectives estaban convencidos que el sospechoso había asesinado a la chica. Ello lo confirmarían al pasar las horas, cuando el equipo forense usó la prueba química luminol para revelar restos de ADN. Una vez que aplicaron el reactivo, pudieron encontrar evidencia de sangre al lado de la cama. Había demasiadas huellas de pisadas y un gran charco hemático sobre la alfombra. Una vez teniendo todas estas pruebas, uno de los detectives acudió al lugar donde lo tenían alojado y le pidió lo acompañara nuevamente a la estación de policía, puesto que tenían algunas actualizaciones en el caso. En este punto la historia del acusado dio un cambio radical, cuando el detective le dijo que habían encontrado evidencia en la habitación. El día 7 de diciembre, Jesse fue llevado a la comisaría para ser interrogado nuevamente. Durante la entrevista de más de 1 hora y media, el sujeto cambió su primera declaración y admitió que su cita con Grace no había terminado en Sky City, sino que había terminado en su habitación. Dijo que una vez dentro comenzaron a charlar y la chica comenzó a hablar sobre la película 50 sombras de Grey. Supuestamente le contó que había hecho algunas cosas similares con su expareja. Posteriormente le dijo que apagara la luz y el televisor. Fue entonces que empezaron a tener intimidad. En un principio todo fue normal, pero de pronto ella le pidió que la esclavizara y terminaron en el suelo. Él le preguntó si en verdad era algo que quería hacer y ella dijo que sí. Según su declaración, él dijo que no estaba acostumbrado a realizar esa clase de cosas y que se había sentido incómodo y que fue ella quien le hizo poner su mano en su cuello. Después pararon y se tomaron algunas fotos íntimas. Al terminar el acto, él se metió a la ducha y se quedó dormido ahí. Luego de unos minutos despertó y se fue a la cama. Cuando regresó vio que Grace ya no estaba y asumió que se había marchado. A la mañana siguiente notó que el cuerpo de la chica estaba sobre el suelo y le salía sangre de la nariz. Al verla gritó y trató de despertarla, pero fue inútil. Así que marcó al número de emergencias, pero finalmente decidió colgar porque vio que ya no respiraba. En esos momentos aseguró estar en shock, bajó las escaleras y se fue para posteriormente regresar, pues no sabía qué hacer porque estaba asustado. Entonces se le ocurrió la idea de meterla en una maleta y condujo hacia el oeste, donde compró una pala y cavó un hoyo cerca de un arbusto, donde enterró a Grace, abandonando la pala en el lugar. Pero había algo que no cuadraba, pues las imágenes de las cámaras de seguridad en el autolavado lo muestran dejándola en un contenedor, además de muchas inconsistencias que no encajaban con la historia. Jesse dijo que estaba muy preocupado, sin en cambio, en ningún momento se le vio así. Incluso no estaba nervioso por la presencia de un cuerpo en su habitación, tanto así que al día siguiente del fallecimiento de la joven, tuvo una cita con otra mujer en un bar. Los detectives procedieron a examinar el teléfono celular del sujeto y se dieron cuenta que en las primeras horas del día 2 de diciembre había buscado por internet montañas en Nueva Zelanda, rigor mortis, bolsas de lona con ruedas, pájaros que comen carne y hay buitres en Nueva Zelanda. Posterior a eso observó páginas para adultos y tomó algunas fotografías al cuerpo de la chica. A las 6 de la mañana buscó limpiadores de alfombras industriales, alquiler de autos y playas cerca de Auckland. En los días posteriores estuvo buscando si alguien había reportado como desaparecida a la joven. Para el 8 de diciembre, Jesse Kepson, de 26 años de edad, era acusado formalmente de haber asesinado a Grace Millan. Sin embargo, la identidad del asesino no se dio a conocer, ni siquiera se podía mencionar su nombre, debido a una orden de aprehensión que prohíbe a los medios de comunicación de Nueva Zelanda nombrarlo y fotografiarlo. En ese país, los sospechosos y las presuntas víctimas pueden solicitar a un tribunal que suprima su nombre
por lo que es ilegal que se haga público. El objetivo es proteger a los acusados que se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad y así poder garantizar un juicio más justo. Al día siguiente, el sujeto accedió a llevar a la policía al lugar donde había enterrado la maleta con el cuerpo de Grace. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando el hallazgo se hizo presente. La maleta fue encontrada en el parque regional, a unos 19 kilómetros al oeste del centro de Oakland, en un denso arbusto y a poca profundidad. Su cuerpo había sido doblado y acomodado perfectamente dentro de la maleta. Se encontraba en avanzado estado de descomposición. El examen post-mortem reveló que efectivamente pertenecía a Grace Millan. Su juicio comenzó el 4 de noviembre de 2019. Jesse Gibson reafirmó su anterior declaración de no culpabilidad, asegurando que el acto había sido consensuado y que todo había sido un accidente. Cuando el médico forense pasó al estrado, dijo que la causa del deceso había sido asfixia. Agregó que como parte de su examen, encontró moretones en los hombros de la víctima y en el interior de sus brazos. Le dijo al tribunal que creía que las lesiones eran compatibles con las de alguien que había sido inmovilizado. Además dijo que era probable que los moretones se le hubieran causado poco antes de su muerte y que había encontrado un hematoma debajo de la línea de la mandíbula que se extendía por su cuello, lo cual sugería que el agresor tenía toda la intención de asesinarla. El abogado de Jesse le preguntó si la herida en su cuello podría haber sido causada durante las relaciones consensuales, pero el experto dijo que no tenía conocimiento de un caso en Nueva Zelanda donde eso hubiera ocurrido, ya que era increíblemente raro, no solo en Auckland, sino en otras partes del país. Señaló que mientras trabajó en Polonia, encontró 7 casos de fallecimiento por asfixia en la intimidad. Durante los 9 años que estuvo ahí, en ninguno de ellos encontró agresiones tan violentas como en el cuerpo de Grace. El equipo de la defensa llamó a su propio experto en patología y dio testimonio por enlace audiovisual. El doctor estuvo de acuerdo con los hallazgos presentados. Sin embargo, dijo que la lesión era consistente con un acto íntimo consensuado, porque no había heridas defensivas clásicas en su cuerpo, como abrasiones u arañazos. Mientras luchaba por quitar la mano de su asesino, calculó que se habría aplicado presión en el cuello de Grace entre 5 y 10 minutos antes de perder la vida. Agregó a su testimonio que el alcohol probablemente fue un factor contribuyente que habría afectado su respiración, pues gracias a los recibos recogidos por los detectives de los 3 bares que visitaron esa noche, sugirieron que Grace compartió varios tragos de alcohol la noche en que falleció. También argumentó que los moretones en los brazos y hombros de Grace no eran necesariamente compatibles con las lesiones por inmovilización, sino que más bien podrían ser mordidas de amor, como parte del juego íntimo de la pareja. Todo parecía marchar muy bien, y Jesse se encontraba tranquilo, pues sus abogados tenían argumentos bastante sólidos. Sin embargo, todo se vino abajo cuando algunas mujeres con las que Jesse había tenido alguna cita o relación testificaron en su contra. El hombre fue acusado como un desviado en la intimidad, que usó la aplicación de citas para perseguir mujeres jóvenes con las que después tendría relaciones. El tribunal escuchó a 3 mujeres que lo conocieron en Tinder. La primera en ser llamada para declarar fue una camarera que conoció al sujeto en su apartamento del Hotel City Life, en su primera y única cita en noviembre de 2018, 2 semanas antes de que Grace fuera asesinada. Ella le dijo a la corte que tuvieron relaciones, en donde incluyeron la asfixia, pero que nunca pasó a mayores. Aún así dejó muy en claro que era un sujeto agresivo. Otra joven también testificó. Ella dijo que había intercambiado fotos íntimas con el hombre a través de mensajes de texto e incluso habían hablado por teléfono, y todas sus conversaciones eran referente a la intimidad. Dijo que a Jesse le gustaban los pies, la dominación y el estrangulamiento. Ellos nunca se conocieron, pero aseguró que el sujeto continuó enviándole mensajes hasta el día 4 de diciembre para pedirle una cita, es decir, 3 días después del hecho. Otra mujer que conoció por Tinder dio su testimonio.
ella mencionó que accedió a reunirse con él a principios de noviembre de ese año. El plan inicialmente había sido tomar unas copas en un bar, pero en su lugar se dirigieron a una tienda de botellas y se llevaron las bebidas a su apartamento. El hombre le dijo que era perseguido por pandilleros y que conocía a un miembro del equipo de fútbol de la selección de Nueva Zelanda. Después su conversación cambió y se tornó amorosa. Le dijo que la amaba y que quería estar con ella. La tomó del brazo y la llevó a la cama. Ella trató de zafarse, pero él la sometió y le sujetó los brazos. Después la privó de la respiración. La chica empezó a patalear al quedarse sin oxígeno. El incidente duró 30 segundos, antes de que ella lograra girar la cabeza ligeramente y tomar aire. La joven fingió estar inconsciente, con la esperanza de que el hombre la soltara, pero incluso entonces tomó un tiempo antes de que él se moviera. Ante el suceso quedó aterrada, pues pensó que perdería la vida. Posteriormente el hombre le dijo que no había sido a propósito. Se tocó el estómago y le dijo que le dolía porque tenía cáncer. Desde ese momento tuvo mucho miedo por su vida y a causa de ello no dejaba de contestar a los mensajes que le enviaba. Su defensa mencionó que tal vez su cliente transgiversó mucha información ante Grace y otras mujeres al intentar parecer más rico e interesante, con la esperanza de que ellas aceptaran reunirse con él en Tinder, pero aseguró que lamentablemente es un reflejo de las redes sociales, donde todos intentan presentarse de manera favorable para poder ser aceptados por otros. Luego la defensa procedió a llamar a testigos que conocían a Grace, algunos amigos y otros que la conocían más íntimamente. Una expareja declaró al jurado que ambos habían hablado sobre la experimentación mutua de la asfixia y la esclavitud. Llegaron a practicarla, pero de manera muy vaga. Una amiga cercana dijo que ella y Grace conversaban a menudo y que en una ocasión le comentó que disfrutaba que su pareja le pusiera las manos alrededor del cuello. También se presentaron pruebas a través de un documento de hechos consensuado, en el cual se mostró que había 400 mensajes en la computadora portátil de Grace relacionados con esos temas, pues en lo oculto, la chica se sentía atraída por esas prácticas. La evidencia estaba relacionada con los mensajes que Grace intercambió con dos hombres desconocidos, donde se podía ver que ella tenía ese gusto en la intimidad. No obstante, las evidencias y la ocultación del asesinato por medio de las acciones del sujeto llevaron a los jueces a dictar el veredicto. El jurado declaró culpable a Jesse Kepson después de un juicio de 3 semanas y fue sentenciado a cadena perpetua con un periodo mínimo sin libertad condicional de 17 años. Tras su sentencia se mostró molesto y siguió apelando por su inocencia. Lo que en realidad pasó aquella noche en la habitación del hotel en Auckland solo era conocido por Grace y Jesse. Lamentablemente, nunca se sabrá qué pasó con exactitud. Grace Millan, de 22 años, hija de un millonario empresario, era considerada una joven extrovertida que amaba la música y era una talentosa jugadora de hockey. Obtuvo un título en publicidad y marketing. Dejó su casa en Wickford, Essex, en octubre de 2018 y voló a Sudamérica para después aterrizar en Nueva Zelanda, en la que pensó sería una de sus mejores experiencias. Lo que jamás imaginó es que sus sueños serían truncados luego de haber utilizado una aplicación de citas para conocer personas. Una vez más, mi querido público, es un placer haber estado con ustedes esta noche. Agradezco infinitamente su compañía y el espacio que me brindan. Les recuerdo que pueden seguirme a través de las redes sociales. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y seas parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.